Saludos amigos, yo soy Rafael Lara, gracias por estar con nosotros siempre a través de este canal El Expreso RD y por supuesto a través del expreso.com.do. Nosotros en el día de hoy vamos a tratar de desarrollar un trabajo en cierta forma didáctico, una forma en que la gente pueda conocer algunos aspectos de casos judiciales que se desarrollan en el país y que son altamente conocidos. Para esto, en el día de hoy vamos a conversar con un experto en el derecho penal y que pues muchos de ustedes lo conocen porque ha estado presente en importantes casos en la República Dominicana. Nosotros en esta intervención, ustedes recordarán el caso Mantequilla. Wilkin García Peguero, con su empresa 3.14. Ese número yo pienso que ustedes nunca lo han olvidado porque lo dieron en materias de matemática, de álgebra, y sé que para muchos se le hizo un lío este tema del 3.14, además de todo el lío, el embrollo que produjo Wilkin García, mejor conocido como Mantequilla en la República Dominicana, con su negocio piramidal. Más de 600 personas estafadas en la provincia Monteplata, supuestamente más de 150 millones de pesos el monto que sobrepasó estas estafas. Fue a mediados del 2022. Tiene casi 2 años este proceso, tanto en los medios de comunicación como en la justicia. Pero vamos a permitir que sea nuestro invitado en el día de hoy, el licenciado Jerry Castro, que nos hable acerca de este tema. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por tu invitación y de manera especial al público que te ve. Mire, este caso, Mantequilla, yo recuerdo que hace aproximadamente un año, poco más, conversamos acerca de este tema y bueno, uno de sus vaticinios parece que han dado en el clavo. Usted decía que este caso conllevaba pena de hasta 2 años de prisión. Entonces, háblenos un poquito de esto porque los resultados se acercan un poco a lo que usted planteó en aquella fecha. Muchas gracias. Para explicártelo de manera sencilla y que la mayoría pueda entenderlo, lo que pasa con el delito de estafa y el delito de abuso de confianza que están contenidos en el artículo 405 y 408 del Código Penal es que son delitos clasificados dentro del rango de los delitos económicos, a diferencia de los delitos contra las personas o contra la propiedad, que son delitos que tienen otras características. ¿Qué acontece con el delito de estafa y abuso de confianza? Es que el legislador, al momento de crear la sanción en la ley para esos delitos, toma en cuenta que son delitos en los que a la persona se le despoja del dinero con engaño, pero sin violencia. No se utiliza constreñimiento ni amenaza, ni se atenta contra la vida de la persona. Es simplemente que alguien te hace una promesa quimérica, una promesa falsa, te vende una falsa calidad y basado en eso te despoja de un dinero que te promete va a multiplicar o va a darte a cambio un beneficio. Y basado en eso te despoja de un dinero y eso se convierte en un delito de carácter estrictamente económico, que es diferente a cuando se produce un robo con violencia o se produce un homicidio. Ahí el legislador es más drástico. ¿Por qué? Porque cuando se atenta contra derechos fundamentales, como la vida, la sanción es muy distinta a cuando se atenta contra un derecho que se trata de un bien tangible, pero que jurídicamente está protegido simplemente por una ley básica, no como un derecho fundamental. En ese sentido es que Mantequilla recibe una sanción como la de la especie de no más de 2 años de prisión. 2 años de prisión suspendida, que hay que hacer ese señalamiento, suspendida, lo que quiere decir que pues él tiene aproximadamente 1 año en prisión preventiva. Eso se le va a descontar, obviamente, ese tiempo. Correcto, claro que sí, se le computa. Ok, entonces ya Mantequilla en los próximos días va a estar caminando las calles, va a estar en los drinks, en los lugares de comida rápida, en las redes sociales y bueno, no sé si le van a prohibir eso, si estar
como él hacía, promoviendo su negocio otra vez. ¿Está dentro de ese Bueno, esquema? probablemente no esté así tan visible, porque el artículo 340 establece bajo qué condiciones él va a disfrutar de esa libertad parcial. ¿En qué sentido? El juez lo somete a ciertas reglas y una de ellas es no frecuentar muchas veces lugares de expendio de bebidas alcohólicas, no utilizar armas de fuego, no verse envuelto en otros delitos, no frecuentar lugares a donde se esté violentando la ley. Entonces eso lo limita un poco. Bien, entonces ya está Mantequilla en libertad. Está en su casa o está en su villa, donde quiera que él vaya a cumplir la decisión del juez. ¿Perdieron los estafados esos 150 millones de pesos? Bueno, en cierto modo podemos decir que están en riesgo. Ahora bien, no quiere decir que el hecho de que Mantequilla haya sido condenado o una persona haya sido condenada en un caso como el de la especie, lo libere de la deuda. Usted va a disfrutar de una libertad parcial, pero esa deuda lo va a perseguir mientras usted vida tenga. ¿Cuáles son los perjuicios de esa sanción? Que una vez condenado, si se te condena a la pena y además se te condena al pago de esas indemnizaciones a favor de las víctimas, tus bienes son la garantía de ese crédito. Que son el caso de Mantequilla. Que es el caso de Mantequilla. Sus bienes están puestos en garantía en base a esos créditos que el juez ha ordenado pagar. Si él no tiene bienes, entonces se convierte en lo que le llaman jurídicamente, diría yo, un muerto vivo. ¿Por qué? Porque él no podrá obtener cuentas bancarias, porque automáticamente se la van a embargar. No podrá comprar inmuebles a su nombre, bienes, porque automáticamente esos inmuebles pueden ser perseguidos por los acreedores, que son las víctimas. Okay. En ese sentido, él podrá evadir el pago mientras él se mantenga insolvente, pero esa deuda lo va a perseguir. Pero en este caso, su abogado que aceptó esto es porque tiene con qué pagar. Es probable que ellos hayan, a cambio de que las víctimas apreciaran que 2 años de prisión no iba a ser suficiente para resarcir ese daño ocasionado, porque ellos con Mantequilla preso no iban a resolver nada, que ese es el problema entre el delito económico y otros delitos. El delito económico, al final, la víctima lo que persigue es recuperar su pérdida. Si recupera su pérdida, probablemente no le interese que nadie esté preso. Y en ese orden de cosas es probable que ellos hayan logrado lubricar un buen acuerdo con algunas víctimas importantes para retirarla, la desinteresaran con la totalidad o parcialmente, con pagos parciales, y en ese orden lograran ese resultado. Entonces, ¿qué establece la norma en ese sentido para temas de estafa? ¿Es solo el tema de la condena a cárcel? ¿O es también al pago o las dos a la vez? En la generalidad, los intereses civiles siempre van a estar acompañados de la persecución penal, porque de hecho la víctima es quien motoriza los intereses civiles. Y una vez constituidos ellos como víctimas, ellos persiguen, el fiscal va a perseguir el interés penal. Ahora, la víctima persigue el interés civil. En ese orden de cosas, el juez se ve en la responsabilidad de condenarlo de manera penal y de manera civil. Y en ese orden de cosas es que viene la condena indemnizatoria. Ok, entonces, ¿qué es lo que conviene? Por ejemplo, ocurre un caso de estafa. Hay muchos casos en la República Dominicana. El más reciente fue el que vimos, la estafa inmobiliaria, donde decenas de personas pues fueron estafados, dominicanos que viven en el país y fuera del país, estafados. Entonces, ¿qué es lo que conviene judicialmente en este tema? Hacer un acuerdo, que el estafador o el supuesto estafador quede en libertad con un acuerdo de pagar, o que vaya a la cárcel y desde ahí se haga un acuerdo. Bueno, eso va a depender de qué tanta solvencia tenga esa persona que ha sido imputada del delito. Porque si tú tienes una persona imputada del delito y su solvencia no llega al extremo de cubrir todas esas deudas creadas, entonces lo lógico es que vaya a prisión. Pero la conveniencia razonable de parte de la víctima es llegar a una transacción económica en la que pueda recuperar su inversión. Porque al ir a la cárcel, en 2 años esa persona va a estar en libertad
y tú te vas a quedar prácticamente sin pito y sin flauta. Lo lógico es que en ese tipo de delito económico, básicamente, la persona logre un buen acuerdo para recuperar su dinero perdido. Porque, ¿qué es lo que aprecia la persona común? La gravedad del hecho en función de qué cantidad de personas engañó a aquel imputado. Correcto. Eso no es lo que el legislador prevé. El legislador prevé al momento de crear la sanción que a usted no se le puso una pistola en la cabeza para entregar el dinero, okay, que usted fue voluntariamente a una oficina y lo llevó y usted se dejó engañar. Entonces el legislador en base a eso sanciona en la ley el tipo penal, pero de una forma no tan drástica como otros delitos, porque es que a ti te han despojado de un dinero ingenuamente. Entonces, la cantidad de personas que engañe ese imputado no es lo que va a determinar la gravedad del delito. Lo que puede agravarlo es si esa persona se asoció con otro, que ya eso está contenido en el artículo 265 sobre asociación de malhechores, y ya eso sí pudiera agravar el tipo de pena. Ok, entonces, en su experiencia, doctor, ¿qué usted le recomienda a la gente que ve ese tipo de negocio tipo mantequilla, donde se le ofrece ganar mucho dinero rápido, unos montos altísimos, y que la gente empeña su carro, vende su casa, hipoteca su finca para llevarle ese dinero a esa persona que está tranquilita, haciéndole una propuesta de crecimiento a la gente? Mira, hay un refrán que yo creo que la gente debe aplicar. Cuando la ofrenda es mucha, hasta los santos dudan. Si usted ve que las ganancias que se le están ofreciendo a usted en un negocio son jugosas, exageradamente jugosas, y están inclusive por encima de lo que el mercado oferta, usted debe detenerse a analizar la calidad de esa persona, qué tanta credibilidad pudiera tener en el mercado, de qué compañía se trata, y usted depurar antes de entrar en el negocio, porque usted pudiera estar dejándose engañar de alguien que le está haciendo una falsa promesa o una promesa quimérica de un hecho que usted sabe que es casi imposible de ocurrir. Entonces, en ese orden de cosas, yo creo que la gente debe detenerse a razonar qué tan viable es ese negocio conforme a la promesa que te están haciendo. 3 casos, finalmente, con esta intervención, 3 casos que son las víctimas del programa de investigación Nuria Piera. Jairo González, preso por programa piramidal. Bueno, Mantequilla también es una víctima de esa investigación seria y responsable. Entonces también está en San Cristóbal Dani García, que aunque no está preso, pero también tiene un proceso judicial por estos casos de negocios que sobrepasan el límite de lo que pudiera ganarse una persona. Entonces, ¿cuál es la suerte de esa? La misma que Mantequilla, 2 años y para la casa, y si es posible pagar algo durante mucho tiempo. Bueno, son situaciones similares. Ahora, el destino final lo va a determinar qué tantas cosas pueda probar tanto el actor privado, el querellante o los querellantes, como el Ministerio Público. Porque ¿qué acontece? Que en esos delitos, si no se persigue, vamos a decir, la calificación jurídica de lavado de activos y la de asociación de malhechores, se resume en la calificación jurídica de estafa, cuya pena es máxima de 2 años, o de abuso de confianza, que de igual modo también es de 2 años. Ahora bien, si el Ministerio Público o los querellantes pueden probar que esa persona se asoció con otro o con otros y que incurrió en blanqueo de capitales de algún modo, entonces ahí sí esa persona pudiera recibir una sanción mucho más drástica. Bien, muchísimas gracias al doctor Jerry Castro por estas importantes informaciones. Yo espero que usted que me está mirando aprenda la lección, no venda su carrito, no hipoteque su casa, su finca o su villa, y menos tome el dinero de la familia para usted llevarlo a un negocio de esos piramidales. Ese es el mensaje claro y llano que nosotros le podemos dar, porque luego entonces usted va a ver
se va a ver en la situación que están estas cientos de personas que aspiraron a ganar mucho dinero y de manera rápida. Bueno, debimos mencionar inicialmente el primer caso, el llamado Telex Free. Ustedes recuerdan aquel caso que obviamente diferente a lo que estamos mencionando, pero un caso de estafa donde la gente aspiró a ganarse mucho dinero. Hace ya casi 6 años de ese proceso y esa gente todavía no ha visto un peso de lo que invirtió ahí. Así que nosotros le invitamos a que le dé seguimiento a este canal, comparta este contenido, comente y dígale a la gente que no se lleve de cuentos. Bye bye.